Mi nombre es Rosana Yaniris Martínez Segura y yo le estaré explicando la clasificación de los verbos. Los verbos se pueden clasificar según su flexión. Estos se dividen en verbos regulares, irregulares, defectivos y unipersonales. Los verbos regulares son aquellos que al conjugarse su raíz permanece invariable, es decir, que no presentan variaciones en la raíz ni en las desinencias del modelo que siguen. Por ejemplo, aquí tenemos 5 oraciones. Le explicaré la primera y a través de esta entenderán las demás. La primera nos dice, Elena y yo nos amamos y respetamos. Si nos damos cuenta, en esta oración nos establecen 2 verbos, el verbo amar y el verbo respetar. Estos verbos se caracterizan porque en el momento de su conjunción, la palabra matriz no presenta ningún tipo de cambio. Si nos damos cuenta, la palabra de origen, amar y respetar, no presenta ningún tipo de variación. Los verbos irregulares son los verbos que al conjugarse presentan variaciones en su raíz o en su terminación, es decir, que presentan alteraciones en la raíz o en las desinencias de los modelos que siguen. Por ejemplo, los verbos con irregularidad radical. Estos son los verbos que se alteran o cambian la raíz o el radical del verbo. Por ejemplo, en la primera oración tenemos el verbo sentir y el verbo caber. En el verbo sentir nos damos cuenta que presenta la vocal E en su etimología y se cambia por IE. Por tanto, sentir cambia asiento. En el verbo caber lo que se hace es que se cambia la vocal y la consonante, la vocal A y la consonante B por la vocal E y la consonante P. Por tanto, la oración nos queda, siento que no quepo de felicidad. En el caso del verbo soñar, los verbos que presentan la vocal O en su etimología cambian por UE. Por tanto, soñar cambia a sueño. Todos los días sueño. Por otra parte, los verbos con irregularidad desinencial son los verbos que se refieren a la morfema o terminación que se le añade a la raíz de un verbo indicando ya sea género, número o tiempo. Por ejemplo, el verbo dar. A este verbo se le añade la consonante I a la primera persona del singular del presente indicativo. Es decir, dar, doy muchos regalos. Es el mismo caso de ser, soy una persona muy responsable. Pero aquí en el verbo hacer, este verbo pierde la consonante radical y la vocal desinencial. No podemos decir haré, y si tenemos el verbo haría, no podemos decir haceré. Por tanto, haré muchos trabajos la semana que viene. ¿Existe el verbo defectivo? Claro que sí. Son aquellos que de alguna forma se encuentran incompletos porque no tienen determinadas formas de conjugación. Al momento de conjugarlo, solo admite la tercera persona. Por ejemplo, el caso del verbo nevar. En esa oración nos dice, estaba nevando esta mañana en toda la ciudad. El verbo nevar establece la necesidad de una doble conjunción. Los verbos unipersonales son aquellos que solo conjugan el verbo en la tercera persona del singular y además de esto no tienen sujeto, ya que no hay alguien que ejecuta la acción y estos corresponden a fenómenos meteorológicos o de naturaleza. Por ejemplo, la oración mañana va a llover. Esta oración pertenece a una oración propia porque no se puede responsabilizar ni atribuirle a ningún sujeto en específico la acción llover. Y hay que tener más cuidado, esto es una oración impropia porque no atribuye la acción a nadie en específico de tener. Ahora bien, los verbos también se pueden clasificar según su significado, como transitivo, intransitivo, copulativo, reflexivos, recíprocos y auxiliares. Los verbos transitivos son los verbos que requieren un complemento directo, es decir, un objeto directo sobre el cual el sujeto ejecuta la acción. Por ejemplo, él bailó una marinera. El complemento directo es una marinera, es decir, ¿qué bailó? Una marinera. Aquí estamos hablando de verbos que llevan la acción a un determinado objetivo, como el ejemplo de él bailó una marinera. Los verbos intransitivos. Estos verbos solo exigen la presencia de un participante, que es el que realiza la acción y será el sujeto de la oración. Nos referimos a aquellos verbos que no ameritan el traslado de una acción, sino que ellos mismos por sí simbolizan la acción a realizar. Por ejemplo, él salió tarde. Este verbo no admite un complemento directo, porque la acción no sale del sujeto ni se proyecta fuera del verbo. Los verbos copulativos. Son los verbos que no tienen un significado léxico, su única función es ser portadores de la flexión verbal y la de unir al sujeto con el predicado, es decir, unir al sujeto el atributo. Por ejemplo, los verbos copulativos son verbo estar, ser y parecer. En la oración Carlos es inteligente, el sujeto es Carlos, es el verbo copulativo de ser
Inteligente es una cualidad del sujeto, es decir, un atributo que se le da al sujeto. La oración Carlos está en Medellín. Los verbos ser, estar y parecer, como en el caso de está, que es el verbo copulativo de estar, no serán copulativos cuando hay un atributo en la oración, es decir, que no se expresa una cualidad del sujeto en el predicado. En este caso no se expresa una cualidad del sujeto, solamente nos dice un complemento circunstancial del lugar. Carlos está en Medellín. Si nos damos cuenta en estos ejemplos, dice Juan es listo, listo es una cualidad, Rosa parece tranquila, tranquila es una cualidad y mi primo está contento. Contento es una cualidad.